Había una vez un hombre que lo había perdido todo. No tenía rumbo. Su vida estaba envuelta en hábitos destructivos y cada día era una repetición del anterior. Se levantaba sin motivación, arrastrando un cansancio que no solo era físico, sino también mental. No veía salida. La sensación de vacío era constante. Miraba a su alrededor y veía a otras personas avanzando, logrando cosas, viviendo con propósito. Y él simplemente existía. Las oportunidades pasaban frente a él como trenes en movimiento, pero nunca se atrevía a subir a ninguno. Una noche, después de un día particularmente difícil, se encontró sentado en la oscuridad de su habitación, preguntándose cómo había llegado hasta ese punto. Fue entonces cuando, casi por casualidad, se topó con una idea que cambiaría su vida: el estoicismo. No fue un cambio inmediato. Al principio todo le sonaba demasiado simple, incluso obvio, pero cuanto más leía, más comprendía que el problema no estaba en el mundo exterior, sino en cómo él interpretaba lo que le sucedía. La primera gran lección que aprendió fue que había pasado toda su vida resistiéndose a la realidad. Se quejaba del pasado, temía el futuro y nunca se detenía a aceptar el presente tal como era. Comprendió que su sufrimiento no venía de los eventos en sí, sino de la forma en que los enfrentaba. A partir de ese día, decidió hacer algo diferente. En lugar de resistirse a lo que no podía cambiar, empezó a preguntarse: ¿qué puedo hacer con esto? La transformación no fue rápida ni fácil. Hubo días en los que dudó, en los que sintió que nada estaba mejorando, pero poco a poco empezó a notar que algo dentro de él cambiaba. Dejó de maldecir su pasado y comenzó a usarlo como una fuente de aprendizaje. En vez de ver los problemas como castigos, los veía como desafíos que podían fortalecerlo. La disciplina que nunca había tenido empezó a surgir, no porque sintiera ganas de cambiar, sino porque entendió que era necesario. Un día, sin darse cuenta, se dio cuenta de algo poderoso. Ya no era la misma persona de antes. Sus pensamientos eran más claros, sus emociones más equilibradas. Seguía enfrentando dificultades, pero ahora tenía herramientas para no dejarse arrastrar por ellas. Su historia es la prueba de que cualquier persona, sin importar lo perdido que se sienta, puede darle un giro a su vida. No necesitas esperar a que todo se acomode para empezar. No necesitas sentirte listo. Solo necesitas tomar la decisión de avanzar. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal Despertar Estoico para seguir aprendiendo cómo transformar tu vida con filosofía práctica. Mi nombre es Miguel y mi misión es guiarte en este camino de transformación. Una de las primeras cosas que aprendió en su camino fue el poder de la aceptación. Durante años había luchado contra su propia realidad, queriendo que las cosas fueran diferentes, que el pasado hubiera sido otro, que las personas a su alrededor actuaran de otra manera. Pero el estoicismo le mostró una verdad incómoda. La mayoría de las cosas en la vida están fuera de nuestro control. Al principio, esta idea le pareció injusta. ¿Cómo podía aceptar algo que le había hecho daño? ¿Cómo dejar de resistirse a las circunstancias que lo habían llevado hasta el fondo? Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. No se trataba de resignación, sino de entender que la energía que gastamos luchando contra lo inevitable es energía desperdiciada. El cambio comenzó cuando aplicó la dicotomía del control. Se sentó y escribió 2 listas. En una, todo lo que estaba bajo su control. En otra, todo lo que no. Y descubrió algo sorprendente. La segunda lista era mucho más larga que la primera. No podía cambiar el pasado. No podía forzar a otras personas a actuar como él quería. No podía garantizar el futuro, pero sí podía elegir sus pensamientos, su actitud, sus acciones. Con este ejercicio empezó a liberarse de un peso enorme. Cada vez que se encontraba atrapado en la frustración, se detenía y se preguntaba: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta era no, soltaba la preocupación. Y si la respuesta era sí, entonces tomaba acción. Un día perdió su trabajo. Antes esto lo habría hundido en la desesperación. Se habría pasado semanas quejándose de la injusticia de la situación, preguntándose por qué le había pasado a él. Pero esta vez fue diferente. Respiró hondo y aplicó su nuevo principio. No es lo que sucede, sino cómo reaccionas lo que define tu destino. Se permitió sentir la incertidumbre por un momento,
pero no se quedó atrapado en ella. En vez de enfocarse en lo que había perdido, se preguntó qué podía hacer con la situación. Y entonces vio la oportunidad que antes no habría considerado: usar ese tiempo para reinventarse. Al final, no solo encontró un trabajo mejor, sino que entendió algo aún más valioso. La vida no siempre sigue el plan que imaginamos, pero eso no significa que no podamos encontrar en cada giro inesperado una oportunidad para crecer. Aceptar no significa rendirse, significa tomar el control real de lo único que podemos manejar, nuestra propia mente. Fue en ese proceso de aceptación cuando comprendió algo aún más profundo. La única realidad que existe es el momento presente. Había pasado demasiados años viviendo en un tiempo que no era real, cuando no estaba atrapado en los recuerdos del pasado, lamentándose por lo que pudo haber sido. Su mente estaba en el futuro, imaginando escenarios catastróficos que le generaban ansiedad. Pero el estoicismo le enseñó una verdad simple y poderosa: el único momento que realmente tienes es ahora. Al principio, este concepto le resultaba difícil de aplicar. Su mente estaba tan acostumbrada a divagar que le costaba centrarse en el presente. Hasta que un día, un maestro le hizo una pregunta que lo sacudió por dentro. Si supieras que solo te queda un día de vida, ¿en qué pensarías? La respuesta era obvia. No perdería el tiempo preocupándose por lo que no puede cambiar ni por lo que aún no ha sucedido. Se enfocaría en disfrutar, en vivir plenamente cada instante, en hacer que cada momento contara. Desde ese día, decidió practicar la atención plena. Se comprometió a estar realmente presente en cada cosa que hacía, por más simple que fuera. Cuando comía, saboreaba cada bocado. Cuando hablaba con alguien, escuchaba con atención en lugar de pensar en qué responder. Cuando caminaba, sentía el aire en su piel y los sonidos a su alrededor. Descubrió que su mente era como un jardín. Si lo descuidaba, las malas hierbas del estrés y la ansiedad crecían sin control. Pero si lo regaba con presencia y conciencia, florecía con paz y claridad. Un día, mientras tomaba un café en un parque, se dio cuenta de algo que nunca antes había notado. Durante años había estado tan distraído con sus preocupaciones que jamás había apreciado la belleza del momento. Se sintió ligero, como si por fin hubiera despertado de un sueño. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que experimentó verdadera paz. No porque todo en su vida fuera perfecto, sino porque, por primera vez, estaba completamente presente en su propia existencia. Con el tiempo, entendió que vivir en el presente no solo le daba paz, sino que también lo hacía más fuerte. Antes, cada obstáculo lo sacudía, lo hacía dudar de sí mismo y lo llenaba de miedo. Pero al estudiar el estoicismo, descubrió un concepto que cambiaría su forma de ver las dificultades: la antifragilidad. Había creído durante mucho tiempo que la vida era más fácil para las personas exitosas, que ellas simplemente no enfrentaban los mismos problemas. Pero se dio cuenta de que no era así. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados no está en la cantidad de obstáculos que enfrentan, sino en la forma en que los utilizan. Alguien le contó una historia que jamás olvidaría. Un rey ordenó colocar una gran piedra en medio del camino principal de su reino, y luego observó cómo reaccionaban sus súbditos. Algunos se quejaban de la injusticia, otros culpaban al gobierno por no mantener los caminos despejados. Pero nadie hacía nada para mover la piedra, hasta que llegó un campesino. En lugar de lamentarse, empujó con todas sus fuerzas y logró apartarla. Debajo de la roca, encontró una bolsa llena de monedas de oro y una nota del rey. Cada obstáculo que superas te hace más fuerte y te recompensa. Esta historia lo hizo reflexionar. ¿Cuántas veces había maldecido las dificultades en su vida en lugar de aprovecharlas para crecer? Decidió cambiar su enfoque. En lugar de evitar los desafíos, empezó a desearlos. Cada vez que la vida lo ponía a prueba, en vez de quejarse, se preguntaba: ¿cómo puedo usar esto para hacerme más fuerte? Si se sentía rechazado, lo usaba para mejorar. Si fracasaba en algo, lo tomaba como una oportunidad de aprendizaje. Si se enfrentaba a una situación difícil, la veía como un entrenamiento para su carácter. Se volvió como un atleta de élite, que no teme el esfuerzo ni el dolor, porque sabe que es la única forma de volverse más fuerte. Entendió lo que los estoicos habían repetido por siglos: el fuego prueba el oro y la adversidad prueba al hombre.
Desde entonces, cada obstáculo dejó de ser un enemigo y se convirtió en un maestro. A medida que su mentalidad se fortalecía, se dio cuenta de algo fundamental. La dirección de su atención determinaba la calidad de su vida. Había pasado demasiados años enfocándose en lo que le faltaba, en lo que salía mal, en lo que no tenía. Y como resultado, su mente siempre encontraba razones para sentirse insatisfecho. Pero el estoicismo le mostró un principio poderoso. Aquello en lo que enfocas tu mente, crece. Si solo veía problemas, su vida parecía una cadena interminable de dificultades. Pero si empezaba a enfocarse en lo bueno, en lo que tenía, en lo que estaba bajo su control, su perspectiva cambiaba por completo. Decidió hacer un experimento. Todas las noches antes de dormir, anotaba 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio, le costaba encontrar razones. Su mente, acostumbrada a ver lo negativo, no estaba entrenada para notar lo positivo. Pero con el tiempo, empezó a descubrir algo increíble. Siempre había algo por lo que agradecer. Desde el aire que respiraba hasta una conversación con un amigo. Desde un pequeño logro hasta la simple oportunidad de estar vivo. Una historia que leyó lo impactó profundamente. Un hombre perdió la vista a los 30 años en un accidente. Al principio, se sumergió en la desesperación. Sentía que su vida había terminado. Pero un día, alguien le hizo una pregunta. Si pudieras recuperar la vista por un solo día, ¿qué harías? El hombre respondió con entusiasmo. Saldría a ver el amanecer, miraría los rostros de las personas que amaba, observaría los colores del cielo, las hojas de los árboles, cada pequeño detalle que antes daba por sentado. Entonces su amigo le dijo, ¿y por qué no hacías todo eso cuando podías ver? Esa historia lo hizo pensar. ¿Cuántas cosas valiosas pasamos por alto cada día simplemente porque asumimos que siempre estarán ahí? La gratitud no cambia la realidad, pero cambia la forma en que la experimentamos. Al centrarse en lo bueno, su mente dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un refugio de paz. Lo más curioso fue que, al cambiar su enfoque, su vida realmente empezó a mejorar. No porque los problemas desaparecieran, sino porque ya no los veía como el centro de su existencia. Donde antes había quejas, ahora veía oportunidades. Donde antes sentía frustración, ahora encontraba razones para seguir adelante. Aprendió que la felicidad no es el resultado de tener más, sino de valorar lo que ya tenemos. Pero había un problema que seguía rondando en su mente. A pesar de todos estos cambios, a veces aún sentía frustración. Quería que ciertas cosas fueran diferentes, que ciertas personas actuaran de otra manera, que la vida siguiera un camino más predecible. Fue entonces cuando comprendió otra gran verdad estoica. Gran parte del sufrimiento humano proviene de la ilusión del control. Por años había intentado controlar todo a su alrededor. Intentaba prever cada posible problema, anticiparse a cada obstáculo, moldear a las personas según sus expectativas. Y cada vez que las cosas no salían como él quería, sufría. El estoicismo le enseñó que la clave no estaba en controlar el mundo, sino en controlar su reacción ante él. Leyó sobre un hombre que pasó años intentando complacer a todos. Se preocupaba por lo que los demás pensaban de él. Trataba de encajar, de evitar conflictos, de ser aceptado. Pero siempre terminaba agotado y frustrado, porque sin importar cuánto lo intentara, nunca podía controlar la opinión de los demás. Un día, alguien le dijo una frase que lo despertó. Puedes ser la persona más amable y generosa del mundo, y aún así habrá gente que no te valore. Esa idea lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo intentando controlar lo incontrolable. Así que empezó a aplicar un nuevo principio en su vida: hacer su parte y soltar lo demás. Si alguien no lo apreciaba, en lugar de insistir en cambiar su opinión, aceptaba que no podía controlar los pensamientos ajenos. Si un plan no salía como esperaba, en lugar de frustrarse, se enfocaba en encontrar una nueva solución. Si el futuro era incierto, en lugar de obsesionarse con lo que podría salir mal, se concentraba en lo que podía hacer hoy. Cada vez que sentía que la ansiedad o la frustración volvían, repetía una frase en su mente: hago lo mejor que puedo y acepto lo que venga. Con el tiempo se sintió más libre.
Soltar la necesidad de controlar lo incontrolable no significaba rendirse, sino vivir con menos peso sobre los hombros. Ya no trataba de moldear el mundo según sus expectativas, simplemente vivía con intención, tomaba decisiones basadas en sus valores y dejaba que la vida fluyera sin resistencia. Fue entonces cuando descubrió algo curioso. Cuanto menos intentaba forzar las cosas, mejor salían. Medida que aprendía a soltar lo que no dependía de él, empezó a notar un cambio en su mente. El ruido constante de preocupaciones y pensamientos intrusivos comenzó a disminuir. Se dio cuenta de que, durante años, había vivido con una tormenta dentro de su cabeza. Una voz que nunca se callaba, que siempre tenía algo que criticar, analizar o temer. Recordó las palabras de Séneca: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Por primera vez entendió lo que eso significaba. La mayoría de sus angustias no provenían de lo que realmente sucedía, sino de los escenarios que su mente creaba. Pasaba más tiempo atrapado en su diálogo interno que disfrutando la vida. Decidió experimentar con el silencio interno. Todas las mañanas, antes de empezar el día, se sentaba en un lugar tranquilo y simplemente respiraba. No intentaba forzar la calma, solo observaba sus pensamientos como si fueran nubes en el cielo, dejando que pasaran sin aferrarse a ellos. Al principio, le resultó difícil. Su mente estaba acostumbrada a la distracción, a saltar de un pensamiento a otro sin control. Pero con el tiempo, notó que podía crear pequeños espacios de quietud. Y en esos momentos, algo mágico sucedía. Se sentía en paz. Descubrió que cuando el ruido en su mente desaparecía, todo se volvía más claro. Sus decisiones eran más acertadas, sus emociones más estables, su energía más equilibrada. Empezó a aplicar la meditación estoica. Antes de dormir, reflexionaba sobre su día, pero sin juzgarse, sin castigarse por lo que pudo haber hecho mejor. En lugar de eso, simplemente observaba, aprendía y se preparaba para mejorar al día siguiente. Con el tiempo, comprendió que el poder no estaba en eliminar todos los pensamientos negativos, sino en no dejar que lo dominaran. Ya no era esclavo de su propia mente. Ahora por primera vez era su dueño. Mientras su mente se volvía más clara y serena, comprendió que había algo fundamental que aún le faltaba: un código de vida. Había pasado demasiado tiempo improvisando, dejándose llevar por las circunstancias, reaccionando sin una brújula clara. Pero al estudiar a los estoicos, descubrió que los grandes filósofos, líderes y guerreros vivían bajo principios firmes, valores innegociables que guiaban sus decisiones y acciones. Un samurái no luchaba sin honor, un filósofo no hablaba sin razón, un líder no actuaba sin propósito. Entonces, ¿cómo podía él seguir avanzando sin definir su propio camino? Se sentó con una hoja en blanco y se hizo una pregunta clave: ¿en qué creo? Se dio cuenta de que nunca antes se lo había planteado con seriedad. Había adoptado valores de su entorno, de su educación, de la sociedad, pero nunca había elegido conscientemente los principios que quería seguir. Así que decidió escribirlos. 5 reglas que guiarían su vida sin importar las circunstancias. No tenían que ser complejas ni perfectas, solo auténticas. La primera fue actuar con integridad, porque entendió que su palabra y sus acciones eran el reflejo de su verdadero carácter. La segunda, no perder el tiempo en lo que no suma, porque cada minuto desperdiciado en distracciones o preocupaciones innecesarias era un minuto que jamás recuperaría. La tercera, enfocarse en lo que puede controlar, porque había aprendido que la clave de la paz mental estaba en soltar lo que no dependía de él. La cuarta, fortalecer su mente y su cuerpo cada día, porque la disciplina no era un sacrificio, sino un regalo que se daba a sí mismo para vivir mejor. Y la quinta, ser útil para los demás, porque comprendió que el propósito más grande de la vida no era solo mejorarse a sí mismo, sino también dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. Cuando terminó de escribirlas, sintió una claridad que nunca antes había experimentado. Ya no tenía que dudar en cada decisión. Ya no se dejaría llevar por emociones pasajeras. Ahora tenía una base firme, un código que definiría su camino. Desde ese día, cada mañana leía esas 5 reglas y cada noche
se preguntaba si había vivido de acuerdo con ellas. No siempre era fácil. A veces fallaba, a veces se desviaba. Pero lo importante no era la perfección, sino la intención de seguir adelante, de levantarse cada vez que caía, porque entendió que la vida no se trata de encontrar un destino final, sino de caminar con propósito, con convicción, con la certeza de que cada día era una oportunidad para convertirse en la mejor versión de sí mismo. A medida que fortalecía su código de vida, se dio cuenta de que había una cualidad que sostenía todos sus principios: la disciplina. Por años había creído que la motivación era la clave del cambio. Esperaba sentir ganas para actuar, buscaba inspiración en libros, videos y discursos. Pero la verdad era que la motivación iba y venía, como el clima, impredecible e inconstante. Si quería construir algo sólido en su vida, no podía depender de un impulso momentáneo. Necesitaba disciplina, la capacidad de hacer lo necesario incluso cuando no tenía ganas. Recordó una frase que le cambió la perspectiva: la disciplina es la libertad. Al principio, no entendía cómo la disciplina podía ser libertad. Le parecía lo contrario: algo rígido, un sacrificio, una carga. Pero cuando empezó a aplicarla, lo comprendió. Se levantaba temprano aunque su cuerpo quisiera quedarse en la cama. Hacía ejercicio aunque su mente le dijera que lo dejara para mañana. Trabajaba en sus objetivos aunque no sintiera motivación. Y con el tiempo notó algo increíble. Cuanto más disciplinado era, más libre se sentía. Libre de la pereza, porque ya no dependía de la inspiración para actuar. Libre de la procrastinación, porque su enfoque estaba claro. Libre del arrepentimiento, porque sabía que cada día estaba avanzando. Leyó sobre los hábitos de los grandes filósofos y líderes de la historia. Todos tenían algo en común: rutinas estructuradas, reglas claras para su día a día, pequeñas acciones constantes que, con el tiempo, creaban resultados extraordinarios. Decidió aplicar el método del 1%. No intentó cambiar su vida de golpe, sino mejorar un 1% cada día. Si hacía ejercicio, aunque fueran solo 10 minutos, lo consideraba una victoria. Si leía una página de un libro, avanzaba. Si evitaba perder tiempo en distracciones innecesarias, sumaba. Al principio, los cambios parecían pequeños, pero con los meses, su vida había dado un giro completo. Ya no era la misma persona que dependía de la motivación. Se había convertido en alguien confiable, disciplinado, alguien que podía contar consigo mismo. Y comprendió que la verdadera confianza no viene de palabras de aliento, ni de pensamientos positivos, sino de demostrarte a ti mismo, día tras día, que puedes hacer lo que te propones. La disciplina se había convertido en su mejor aliada, y gracias a ella, estaba cada vez más cerca de la vida que siempre había querido. A medida que fortalecía su disciplina, empezó a notar un patrón en su comportamiento. Había ciertas creencias que arrastraba desde siempre, etiquetas que otros le habían puesto o que él mismo se había impuesto con los años. Durante mucho tiempo se había visto como alguien indeciso, alguien que no terminaba lo que empezaba, alguien que no era lo suficientemente fuerte. Y sin darse cuenta, esas creencias habían moldeado su identidad. Fue entonces cuando comprendió que, si quería cambiar su vida por completo, tenía que cambiar la forma en que se veía a sí mismo. El estoicismo le enseñó que no estamos definidos por nuestro pasado, sino por nuestras acciones en el presente. Que cada día es una nueva oportunidad para decidir quién queremos ser. Decidió que ya no se llamaría a sí mismo perezoso o desorganizado. En lugar de repetir frases como «siempre he sido así», comenzó a decirse «estoy en proceso de convertirme en alguien disciplinado». La clave estaba en actuar como la persona que quería ser, incluso antes de sentirse así. Si quería ser alguien fuerte, actuaría con fortaleza. Si quería ser alguien confiado, se movería con seguridad. Si quería ser alguien constante, cumpliría sus compromisos, aunque fueran pequeños. Leyó la historia de un hombre al que todos llamaban fracasado. Durante años se lo creyó, pero un día decidió escribir en un papel quién quería ser. Disciplinado, resiliente, exitoso. Cada mañana leía esas palabras y tomaba decisiones que estuvieran alineadas con esa identidad. Con el tiempo, no solo cambió su forma de pensar, sino su realidad. Él hizo lo mismo. Escribió en un cuaderno su nueva identidad.
no basada en lo que había sido, sino en lo que estaba eligiendo ser a partir de ese momento. Cada acción que tomaba era una afirmación de quién estaba construyendo. Ya no se definía por sus errores pasados, sino por sus elecciones presentes. Y así, poco a poco, empezó a reinventarse. No porque la vida le diera un nuevo comienzo, sino porque él mismo decidió dárselo. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la persona atrapada en el pasado ni el que vivía con miedo al futuro. Había aprendido a aceptar lo que no podía controlar, a vivir plenamente el presente, a fortalecerse con los desafíos, a enfocarse en lo positivo, a soltar la necesidad de controlar todo, a calmar su mente, a seguir un código de vida, a ser disciplinado y a reinventarse desde dentro. Pero había algo más, un pensamiento que le rondaba la cabeza. Todo lo que había aprendido no solo servía para mejorar su propia vida, también tenía el poder de impactar a otros. Recordó un consejo que había leído en los escritos de Marco Aurelio. Lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad. Cada persona con la que interactuamos, cada palabra que decimos, cada acción que tomamos deja una huella en el mundo, aunque no lo notemos. Se dio cuenta de que había vivido mucho tiempo centrado solo en sí mismo, en su propio crecimiento, en sus propios problemas. Pero ahora comprendía que la verdadera plenitud no estaba solo en mejorar su vida, sino en ayudar a otros a hacer lo mismo. No tenía que ser un maestro ni un líder. Solo tenía que compartir lo que había aprendido, con humildad, con sinceridad. Si su historia podía inspirar a alguien, si sus palabras podían hacer que otra persona viera su propio potencial, entonces todo su camino habría valido aún más la pena. No se trataba de ser perfecto, ni de tener todas las respuestas. Se trataba de seguir creciendo, seguir aprendiendo y, en el proceso, tender la mano a quien aún estuviera atrapado en la oscuridad. Porque entendió algo que cambió por completo su perspectiva. No estamos solos en este viaje, y a veces, la mejor manera de encontrar nuestro propósito es ayudar a otros a encontrar el suyo. Respiró profundo, miró a su alrededor. Sabía que el mejor capítulo de su vida estaba comenzando. No porque la vida le diera garantías, sino porque él había decidido escribirlo con sus propias manos. Ahora todo tenía sentido. Cada lección, cada obstáculo, cada momento de duda había sido parte del proceso. No había atajos, no había un camino fácil, pero había algo que quedaba claro. El poder siempre había estado dentro de él. Miró atrás y vio al hombre que solía ser, atrapado en excusas, temores y creencias limitantes. Y luego miró al hombre que era ahora, alguien que había aprendido a levantarse una y otra vez, alguien que ya no esperaba que la vida cambiara, sino que tomaba el control de su propia historia. No era invencible, no era perfecto, pero ahora tenía herramientas. Sabía que los problemas vendrían, que la vida seguiría poniéndolo a prueba, pero la diferencia era que ahora estaba preparado. Recordó las palabras que había leído en los textos estoicos. No pidas que las cosas sean más fáciles, pide ser más fuerte. Esa era la clave. La vida no siempre iba a ir en línea recta, pero su crecimiento dependía de su capacidad de adaptarse, de aprender y de seguir avanzando sin importar las circunstancias. Se sintió en paz, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía que ya no necesitaba tenerlas. Lo único que importaba era seguir adelante, un día a la vez, con intención, con propósito, con la certeza de que el futuro no estaba escrito, pero que cada acción presente era una página más en su mejor capítulo. Si este mensaje llegó a ti, no lo ignores. No estás aquí por casualidad. La vida te está dando una señal. Ahora es tu turno de tomarla y decidir qué harás con ella. Comenta abajo cuál de estas lecciones resonó más contigo. Y antes de irte, haz clic en el video que aparece en la pantalla. Tu transformación apenas comienza. La vida no es una línea recta. No es un camino predecible donde cada paso nos lleva, sin esfuerzo, a donde queremos estar. Es un laberinto lleno de giros inesperados, pruebas, momentos de claridad y oscuridad. Algunos días sentimos que avanzamos, otros nos parecen un retroceso. Y en medio de todo eso, hay un punto crucial.
El momento en que nos damos cuenta de que el cambio no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra propia decisión. Quizás en este momento sientes que algo en tu vida no está funcionando. Puede que estés atrapado en el pasado, cargando culpas, errores o recuerdos que te impiden avanzar. Tal vez vives en el futuro, proyectando miedos, incertidumbres y escenarios que te paralizan. O simplemente te sientes estancado, sin motivación, sin dirección, viendo pasar los días como si fueran una rutina sin sentido. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Estás a una decisión de cambiarlo todo. No una decisión mágica, no una promesa vacía de que todo mejorará de la noche a la mañana, sino una decisión interna, profunda, de empezar a ver la vida con otros ojos. El poder de aceptar lo que no puedes controlar. Uno de los mayores errores que cometemos es resistirnos a la realidad. Peleamos contra lo que ya ha sucedido, nos aferramos a lo que no puede cambiarse y sufrimos por lo que está fuera de nuestro control. Pero la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a manejarlo con sabiduría. Los estoicos entendieron esto mejor que nadie. Epicteto lo resumió en una frase poderosa. No es lo que te sucede lo que te daña, sino cómo lo interpretas. Esto significa que la realidad en sí misma no es ni buena ni mala. Lo que realmente nos afecta es nuestra percepción de los eventos. Podemos ver una pérdida como una tragedia o como una oportunidad de crecimiento. Podemos ver un rechazo como un fracaso o como una señal de que debemos seguir otro camino. Imagina a dos personas que pierden su trabajo el mismo día. Una de ellas se hunde en la desesperación, sintiéndose víctima de las circunstancias, llenándose de miedo e inacción. La otra, aunque también siente la incertidumbre, decide ver la situación como una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevas opciones que antes ni siquiera había considerado. ¿La diferencia entre ambas? La mentalidad. Aceptar no es resignarse. Aceptar es reconocer lo que no puedes cambiar y, en lugar de desperdiciar tu energía en ello, dirigir tu enfoque a lo que sí puedes controlar. Tus acciones, tus decisiones, tu actitud ante la vida. La única realidad que tienes es el presente. Pasamos demasiado tiempo atrapados en tiempos que no existen. El pasado ya no está, el futuro aún no llega. Sin embargo, la mayoría de nuestros pensamientos giran en torno a lo que ya pasó o a lo que tememos que pueda suceder. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, postergando la vida, esperando el momento perfecto, pensando que algún día vamos a hacer lo que realmente queremos. Pero algún día no es un día de la semana, y el tiempo perdido jamás regresa. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, lo expresó de manera contundente. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si vives atrapado en los recuerdos, estarás encadenado a un tiempo que ya no puedes tocar. Si vives obsesionado con lo que podría pasar mañana, estarás desperdiciando la única certeza que tienes, el ahora. Cuando aprendes a vivir en el presente, todo cambia. Descubres que no necesitas más para ser feliz, que la plenitud no se encuentra en grandes logros o en momentos perfectos, sino en la capacidad de estar completamente presente en lo que sea que estés haciendo. Convertirte en alguien antifrágil. La mayoría de las personas evitan el dolor, huyen del fracaso, temen la incomodidad, pero aquellos que logran grandes cosas en la vida entienden algo que los demás no. Los desafíos son la materia prima del crecimiento. Nassim Taleb acuñó el concepto de antifragilidad, que significa lo opuesto a ser frágil. Una persona frágil se rompe ante la adversidad. Una persona resistente soporta la adversidad sin cambiar. Pero una persona antifrágil usa la adversidad para volverse más fuerte. Cada obstáculo en tu camino tiene el potencial de enseñarte algo. Cada rechazo puede impulsarte a mejorar. Cada fracaso es un paso más hacia el éxito. Los estoicos decían, no reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil. Si cambias tu mentalidad y empiezas a ver los problemas como entrenamientos para tu fortaleza mental, notarás que nada podrá derrotarte. La disciplina es la verdadera clave de la transformación. No necesitas sentirte motivado. No necesitas esperar el momento adecuado. Lo único que necesitas es compromiso.
La disciplina no es una limitación, es una forma de libertad. Es lo que te permite hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Es lo que convierte a las personas ordinarias en extraordinarias. Si mejoras un 1% cada día, en un año habrás cambiado completamente. No subestimes el poder de los pequeños hábitos. La diferencia entre el éxito y el fracaso no está en grandes decisiones, sino en la consistencia diaria. Reescribiendo tu identidad. La transformación real ocurre cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo. No eres perezoso, no eres inseguro, no eres débil. Esas son etiquetas que puedes dejar atrás en cualquier momento. En lugar de decir, siempre he sido así, empieza a decir, estoy en proceso de convertirme en alguien mejor. Actúa como la persona que quieres ser, incluso antes de sentirte así. Si quieres ser disciplinado, empieza a hacer pequeñas cosas con disciplina. Si quieres ser fuerte, enfrenta los desafíos con determinación. Tu identidad no es fija, se moldea con cada acción que tomas. Toma el control de tu historia. Este es el momento. No hay nada más que esperar. Si estás aquí, si estás leyendo esto, no es por casualidad. Es una señal. Tu vida no cambiará porque alguien más lo haga por ti. No habrá un día perfecto donde todo se alinee. No necesitas sentirte listo, solo necesitas empezar. No permitas que los días sigan pasando sin propósito. No te conformes con menos de lo que eres capaz de ser. No mires atrás con arrepentimiento por no haber tomado acción cuando tuviste la oportunidad. Porque la oportunidad está aquí y está en tus manos. La pregunta es, ¿qué harás con ella? Cada uno de nosotros, en algún punto de nuestra existencia, llegamos a un momento de inflexión. Un instante en el que miramos nuestra vida y nos preguntamos, ¿esto es todo? No importa si tienes éxito o si te sientes estancado, si lo has intentado 1000 veces o si ni siquiera has comenzado. Todos, sin excepción, pasamos por ese instante de duda. Pero aquí está la gran diferencia entre quienes cambian su destino y quienes siguen atrapados en la inercia. Los primeros deciden tomar acción. No esperes que el mundo te dé permiso para cambiar. No esperes que las circunstancias sean perfectas. No esperes sentirte listo, porque si esperas a que todo se alinee a tu favor, estarás esperando toda la vida. Tu mejor capítulo no va a escribirse solo, y si no tomas la pluma en tus manos, alguien más escribirá la historia por ti. El poder oculto detrás de cada obstáculo. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a temer al fracaso. Nos dijeron que equivocarnos es malo, que ser rechazado es humillante, que perder es una señal de debilidad. Pero ¿qué pasaría si todo eso fuera una mentira? Los estoicos creían que cada dificultad es en realidad un entrenamiento. Marco Aurelio lo dijo de forma impecable. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, el obstáculo no es un bloqueo, es la ruta. Si te caes, aprendes a levantarte. Si fracasas, descubres cómo mejorar. Si enfrentas resistencia, te vuelves más fuerte. El problema no es el problema es cómo lo interpretas. Mientras sigas viendo cada dificultad como una excusa para rendirte, seguirás repitiendo los mismos ciclos. Pero si decides ver cada obstáculo como un trampolín, descubrirás que incluso en los momentos más oscuros hay una oportunidad para crecer. No existe persona exitosa que haya llegado lejos sin haber enfrentado dificultades. La diferencia entre quienes triunfan y quienes se quedan en el camino no es la cantidad de problemas que tuvieron, sino cómo los usaron a su favor. Vivir el presente, la única forma real de existir. ¿Alguna vez has sentido que la vida se te escapa entre los dedos? La mayoría de las personas no están realmente viviendo su vida. Están atrapadas en un estado de automatismo, repasando el pasado o preocupándose por el futuro. Pero el pasado ya se fue. No importa cuánto lo analices, nunca podrás cambiarlo. Y el futuro no es más que una idea, algo que aún no existe. Lo único que tienes es el ahora. Este instante, este segundo en el que estás respirando, en el que puedes tomar una decisión diferente, en el que puedes empezar a cambiar tu destino. Los estoicos practicaban la conciencia plena de una manera muy simple. Antes de dormir, reflexionaban sobre su día sin culpa ni arrepentimientos.
No para torturarse, sino para aprender. Pregúntate ahora mismo, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores o simplemente sobreviviendo? ¿Estoy aprovechando el tiempo que tengo o lo estoy desperdiciando en distracciones sin sentido? ¿Estoy presente en lo que hago o mi mente está en otra parte? Porque aquí está la verdad. Si no aprendes a vivir en el presente, no importa cuántos logros alcances, siempre te sentirás vacío. Rompiendo la ilusión del control. ¿Cuántas veces has sufrido por cosas que no dependían de ti? Si te preocupas por lo que piensan los demás, por lo que pasará mañana, por lo que ya sucedió, entonces estás entregando tu felicidad a algo que no puedes controlar. Los estoicos practicaban lo que llamaban la dicotomía del control, que consiste en dividir la realidad en dos categorías. 1. Cosas que puedes controlar. Tu actitud, tus acciones, tus decisiones. 2. Cosas que no puedes controlar. El pasado, el futuro, la opinión de los demás, las circunstancias externas. Cada vez que sientas ansiedad, cada vez que te sientas frustrado, pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, déjalo ir. Si la respuesta es sí, haz algo al respecto. Esto te ahorrará años de sufrimiento innecesario. La clave del éxito no es la motivación, es la disciplina. Las personas suelen pensar que la motivación es lo que los llevará lejos. Pero la motivación es como el clima, impredecible, inconstante, imposible de controlar. Hoy puedes despertarte sintiéndote inspirado, pero mañana puedes no tener ganas de hacer nada. Y si dependes de la motivación, nunca avanzarás de manera consistente. Los estoicos, los guerreros, los líderes que han dejado huella en la historia, no dependían de la motivación, dependían de la disciplina. La disciplina es lo que te hace actuar incluso cuando no tienes ganas. Es lo que te lleva a cumplir tu palabra, a trabajar en tus objetivos, a resistir la tentación de volver a la comodidad. La clave está en los hábitos, no en grandes cambios radicales, sino en pequeñas mejoras diarias. Un 1% de mejora cada día, después de un año, te hará 37 veces mejor de lo que eras. Si quieres transformar tu vida, empieza con algo pequeño, pero hazlo todos los días. Tu identidad no está escrita en piedra, puedes reescribirte a ti mismo. Mucha gente se define por su pasado. Se dicen a sí mismos, soy malo en esto, siempre he sido perezoso, no soy disciplinado, pero aquí está la verdad. Tu identidad no está fija. No eres un conjunto de errores, no eres un fracaso, no eres las etiquetas que te pusieron. Puedes reescribirte. Si actúas como alguien disciplinado todos los días, te convertirás en alguien disciplinado. Si actúas como alguien seguro, te convertirás en alguien seguro. Si actúas como alguien fuerte, te convertirás en alguien fuerte. No necesitas sentirte listo, no necesitas esperar. Solo necesitas empezar a actuar como la persona en la que quieres convertirte. Este es tu momento. No lo ignores. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. La vida te está dando una señal. La pregunta es, ¿qué harás con ella? Puedes seguir viviendo como hasta ahora, posponiendo, dudando, dejando que la vida pase sin tomar control. O puedes decidir, aquí y ahora, que este será el primer día del mejor capítulo de tu vida. No será fácil. Habrá días en los que dudarás, en los que querrás volver a tu zona de confort. Pero si sigues adelante, si resistes, si te comprometes, llegará el momento en que mires atrás y te des cuenta de que todo valió la pena. La decisión es tuya. ¿Seguirás esperando o empezarás hoy? Has llegado hasta aquí por una razón. Algo dentro de ti sabe que es momento de un cambio, que no puedes seguir postergando la vida que mereces vivir. Este no es el final, es apenas el comienzo. Un nuevo capítulo se abre frente a ti, pero solo tú puedes decidir cómo escribirlo. Puedes volver a las viejas excusas, a los mismos patrones de siempre, o puedes elegir dar el primer paso hacia tu mejor versión. Nada cambia de la noche a la mañana. No necesitas transformar tu vida de golpe. Solo necesitas comprometerte con pequeños avances cada día. Porque el verdadero crecimiento no sucede en grandes momentos de inspiración, sino en las acciones constantes que construyen tu carácter. Recuerda esto. No eres tus errores, no eres tu pasado, no eres las etiquetas que otros te pusieron.
Eres lo que decides hacer a partir de ahora. Así que deja de esperar el momento perfecto. Deja de pensar que necesitas sentirte listo. La persona en la que quieres convertirte ya está dentro de ti, esperando que tomes acción. Ahora es tu momento. Haz algo hoy, por pequeño que sea, que te acerque a esa mejor versión de ti mismo. Y si este mensaje te impactó, si sientes que resuena contigo, no lo dejes pasar. Comparte en los comentarios cuál de estas enseñanzas se quedará contigo y sigue explorando este camino con nosotros. Haz clic en el próximo video y continúa tu transformación. La mejor etapa de tu vida te está esperando.